En esta sesión vamos a responder a una serie de cuestiones que nos han dirigido en relación con el libro El fracaso de la felicidad. Aquí nos hacen una serie de preguntas y he seleccionado hasta 11 preguntas en esta sesión a las que voy a responder, algunas de las cuales, en cierto modo, hay que contextualizar mucho, porque claro, ustedes me hacen preguntas, en algún caso adolescentes incluso, me hacen preguntas sobre este libro porque les inquieta mucho la cuestión de la felicidad y a qué agarrarse, y algunas de esas preguntas hay que recontextualizarlas mucho, pero no son desestimables, de tal manera que vamos a recuperar aquí al menos 11 de la serie de preguntas que me han hecho en los últimos 15 días aproximadamente, y les voy a explicar algunas de estas cuestiones. Por las preguntas que ustedes me hacen, la inquietud enorme que tienen es que se revela claramente que a ustedes les han prometido una felicidad que no encuentran. Esto es lo que más claramente, lo que más explícitamente manifiestan las intervenciones que me dirigen. De tal manera que, por lo que también ustedes me dicen, la mayor parte de las personas que a mí se dirigen son menores de 25 años. La mayor parte, con alguna excepción de alguna persona más adulta y ya entrada en años, la mayor parte de los que ustedes tienen 25 años, los que me dirigen estas preguntas, salvo, ya digo, alguna que otra excepción, en tanto que ustedes me informan de la edad que tienen, de manera completamente privada. Pero vamos directamente al asunto. Miren, una pregunta que me hacen. Usted afirma que la felicidad no es una idea ni una promesa, sino un estado ligado directamente a la salud. ¿En qué momento cree usted que la cultura contemporánea sustituye este hecho elemental por un discurso idealista y emocionalmente manipulador? Bueno, vamos a ver. Cuestión importante. Yo no digo que la felicidad no sea una idea. Claro, usted me pregunta, usted dice que la felicidad no es una idea ni una promesa. Más bien digo lo contrario, digo que la felicidad es una idea y una promesa, pero es una idea que no tiene consecución real fácilmente y es una promesa falsa. Es que no es lo mismo una promesa que una promesa falsa, y no es lo mismo una idea que se puede ejecutar, que se puede realizar, que una idea que no tiene realización posible. Sí es cierto que yo vinculo, al menos en este libro, en El fracaso de la felicidad, vinculo la felicidad a la salud. Considero que tener salud es una de las condiciones fundamentales para ser feliz. Cuando se tiene salud, se es feliz. Claro, alguien me dirá, es que una persona con salud es un enfermo que no ha sido suficientemente explorado. Bueno, eso es buscarle también la dimensión medio vacía a la botella que está medio llena. Es decir, tenemos un buen día y alguien viene y lo estropea. Dices, bueno, me siento feliz porque me siento bien de salud. Y entonces alguien dice, usted se siente bien de salud porque no ha sido suficientemente explorado. Revísese médicamente y ya verá cómo encuentra múltiples problemas de salud y ya verá cómo esa felicidad se le estropea. Claro, si nos ponemos en este plan, entonces nos salimos de casa e incluso nos morimos dentro de casa también. Quiero decir, esto ya es llevar las cosas al extremo. De tal manera que la felicidad sí es una idea, pero puede ser una idea realista o una idea ficticia. Y la felicidad sí es una promesa, pero puede ser una promesa que se cumpla o puede ser una falsa promesa. La tesis que yo sostengo es que con frecuencia la felicidad es una falsa promesa y es una idea que no tiene una realización tan realista como se supone que debería tener, tan realista como se promete. ¿En qué momento, por tomar el toro, por coger el toro por los cuernos, en qué momento creo yo que la cultura contemporánea sustituye esta concepción de libertad por un discurso idealista y emocionalmente manipulador? Pues esto se hace sobre todo cuando el mercado toma posesión de los efectos que en el consumidor produce la venta de felicidad. Cuando la felicidad se convierte en un producto que se puede vender y que alguien acepta comprar, el mercado toma cartas en el asunto y potencia enormemente la promesa de que si usted compra esto es feliz, si usted viaja a tal sitio es feliz, si usted hace esto es feliz.
si usted asume la terapia que yo le propongo, será más feliz. Claro, generalmente, fíjense ustedes, las universidades nos suelen decir, si usted estudia un grado en lenguas extranjeras, será feliz. Eso no lo venden las universidades. Las universidades no dicen, si usted estudia matemáticas, será más feliz, o si usted estudia literatura, será más feliz. Esto lo usan no con la palabra literatura, sino con la palabra cuentos de hadas, por ejemplo, o literatura para un determinado sector de la población. Con esto ya se juega un poco más, pero no tanto como se podría esperar. O vota a tal partido político que te da la felicidad. Estados Unidos plantea el derecho a la felicidad en sus leyes, en su propia Constitución. Quiere decirse con esto que ¿en qué momento la cultura contemporánea convierte a la felicidad en el cebo de un discurso idealista? Pues desde el momento en que descubre que los seres humanos pagan por la felicidad, pagan por ser felices. Y en muchos casos se olvidan de que tal vez ya tienen la felicidad, si tienen salud y tienen una serie de cuestiones de las que pueden disfrutar. La mercantilización de la felicidad ha contribuido a que esta promesa se convierta en una falsa promesa, porque la venta de felicidad crea una clientela que no se sacia nunca. Y yo les diré con franqueza, en este sentido, que la felicidad consiste en la inconsciencia de los inconvenientes. La felicidad consiste en no ser consciente de las dificultades que tenemos. De ahí que algunas personas busquen la felicidad en la ingesta de sustancias o de líquidos o de lo que sea que les haga olvidar el problema, pues mediante la tendencia a la bebida, a la droga o lo que sea, porque ese tipo de consumiciones evasivas permiten al ser humano vivir sin ser consciente de los problemas que tiene. Pero claro, esto no resuelve el problema. Esto simplemente es como un analgésico que evita el dolor, pero no resuelve la causa del dolor. Evita la consecuencia, pero no la causa. Esta es la respuesta que puedo darle a esta pregunta. Segunda pregunta. Me dicen que en el capítulo 2 del libro, en el capítulo 2 del fracaso de la felicidad, digo que la gente prefiere defender ilusiones antes que defender razones, que prefiere ilusionarse antes que razonar. Y me dicen, incluso a costa de su salud mental. Y la pregunta que me hacen es, ¿considera usted que esta renuncia a la razón es una forma de servidumbre voluntaria y quién se beneficia de ella? Hombre, es una forma de servidumbre voluntaria hasta cierto punto, porque cuando alguien es inconsciente de su servidumbre es también involuntaria. Lo que diferencia al esclavo del voluntariado es que el esclavo es consciente de su esclavitud y el voluntario no lo es, o simplemente renuncia a dinero y a libertad en nombre de un supremacismo moral. ¿Pero quién se beneficia de esto? Pues el que recibe el beneficio crematístico, el que cobra el cheque, en definitiva, el que se ahorra un gasto cuando se encuentra con seres humanos que, antes de adoptar posiciones racionales en la defensa de sus derechos o de sus intereses, adoptan discursos ilusos que de alguna manera creen que les proporcionan una felicidad al asumirlos. ¿A costa de la salud mental? Y salud mental y física, porque no podemos olvidar que la salud mental es salud física, es decir, la salud del cerebro es la salud de un órgano físico del cuerpo humano. No se trata de que tengamos dos saludes, la salud psíquica y la salud física, porque la salud psíquica forma parte del mismo continente, del que forma parte todo lo demás. Entonces, claro, sí es cierto que hay personas que pretenden defender sus ilusiones antes que sus razones, y antes que sus derechos, y antes que sus intereses, evidentemente, porque si alguien está educado en la idea de felicidad y no en la idea de libertad, organizará su vida para ser feliz, pero no para ser libre, porque no percibirá en la libertad una serie de derechos y de garantías que quedarán eclipsados por su obsesión en la felicidad. Entonces, ¿considera que esta renuncia de la razón es una forma de servidumbre voluntaria? Pues evidentemente que lo es, en muchos casos sí, pero también incluso de servidumbre involuntaria, sobre todo cuando el ser humano no es consciente de para qué sirve el trabajo que hace, porque hay un sistema que se parasita de él. De tal manera que a veces hay personas que creen
que ellos son parásitos del sistema cuando en realidad están resultando al sistema de una rentabilidad impresionante. Tercera pregunta. Su lectura de la literatura moderna y en particular de Cavafis, aquí se ve que han leído el capítulo que yo dedico al Cavafis, desmonta la interpretación habitual que presenta a la poesía de Cavafis como una guía vital o como un consuelo existencial. ¿Qué riesgos ve en convertir la literatura en autoayuda y el fracaso en una estética celebrada? Bueno, pero es que los riesgos son evidentes. Desde el momento en que la literatura se convierte en un discurso de autoayuda, deja de ser literatura. Se convierte en el prospecto de un medicamento que debe administrarse. Es que la literatura no puede ser autoayuda, porque si la literatura fuera autoayuda, dejaría, insisto, de ser literatura. Cuando alguien utiliza la literatura como un discurso de autoayuda, tal vez pueda mejorar en sus condiciones de salud, pero la literatura no tiene como objetivo mejorar la salud de la gente o prevenir las enfermedades mentales, aunque pueda conseguir esos efectos. Del mismo modo que el pianista que interpreta una partitura, no interpreta la partitura para hacer gimnasia dactilar o digital, sino para dotar de expresividad musical una composición que previamente alguien ha escrito antes. Es decir, la finalidad del piano no es hacer gimnasia con los dedos, sino interpretar musicalmente una pieza. Del mismo modo, el fin de la literatura no es la autoayuda, aunque se pueda conseguir una determinada autoayuda en determinados contextos, en determinadas personas. Pero esa no es la finalidad de la literatura. Quiero decir, Cervantes no escribe el Quijote para que la gente no se vuelva tarada. Es decir, Cervantes escribe el Quijote para expresar una idea de libertad que solo se puede desarrollar en una sociedad donde las personas, en lugar de ser idealistas, son realistas y se enfrentan de verdad a los problemas. Claro, es que si convertimos la literatura en un discurso de autoayuda, entonces destruimos la literatura. Eso es otra cosa. De hecho, los psicólogos y los psiquiatras, cuando ejercen la ayuda al paciente, no le escriben una obra literaria ni le recitan un poema de Quevedo, aunque a veces el recitado de un poema de Quevedo puede resultar mucho más útil que la prescripción de un medicamento o de la administración química de determinadas sustancias. Pero eso solo un especialista lo podrá determinar. Un especialista que no ignore lo que es la poesía de Quevedo en determinados contextos. Ahora, claro, no esperen tampoco que un psiquiatra les recite los sonetos de Quevedo y con eso les cure. No estamos hablando de eso ni de mucho menos. Luego, claro, mencionan, ¿el fracaso es una estética celebrada? Hombre, yo he dicho en numerosas ocasiones que la mayor parte de la poesía del siglo XX es un himno al fracaso. Pero, ¿quién puede permitirse el placer del fracaso? Pues aquel que tiene condiciones suficientes como para fracasar a medias, contarlo y exhibir el fracaso narcisistamente e incluso venderlo. Siempre hay personas que pueden vender su fracaso narcisistamente, estéticamente, y que otras se lo compren. Con frecuencia esos son los poetas. La mayor parte de los poetas del siglo XX cuentan los fracasos que tienen, y los cuentan de una manera intensamente dramática, conmovedora y muy seductora, de tal manera que la mayor parte de los lectores de poesía del siglo XX son consumidores de fracasos ajenos. Pero yo no sé si ustedes se dan cuenta de que cuando leen a Cavafis, lo que hacen es relamerse sus propias heridas y sus propios fracasos, y encontrar consuelo en el fracaso de los demás, como si esto resolviera sus propios problemas. La poesía del siglo XX es, en la mayor parte de los casos, un himno al fracaso humano, contado por gentes que se pueden permitir el lujo de fracasar, exhibir y contar ese fracaso a los demás. Pero la mayor parte de esos lectores no pueden exhibir su propio fracaso ante otros porque no sobreviven para contarlo. Entonces, claro, no es lo mismo que Cavafis, en una estética de salón, se dedique a escribir poemas en los que cuenta sus fracasos emocionales para consumo de los fracasados que no pueden contar los suyos, que lo contrario, porque lo contrario no es posible. Un fracasado que no puede contar su problema es un doble fracasado. No puede vender su problema, no puede rentabilizarlo. La poesía del siglo XX es una máquina de rentabilizar fracasos, es un himno al fracaso, es una poetización del fracaso. Todo lo contrario de lo que era la épica, que es una exaltación del heroísmo. El protagonista de la poesía del siglo XX es un antihéroe, es un ser humano absolutamente fracasado que vive de vender su fracaso. Entonces, el que lo quiera comprar, que se lo compre. Conmigo que no cuente, yo no compro fracasos a nadie, ni los promuevo. Entonces, evidentemente,
¿Qué riesgos veo en convertir la literatura en autoayuda y el fracaso en una estética celebrada? Pues que la literatura deja de ser literatura y el fracaso se convierte en una carta de recomendación. Es decir, una sociedad de fracasados que promueva el fracaso como ejemplo de esa sociedad es una sociedad que no puede sobrevivir a sí misma. No puede. ¿Qué cantidad de fracasados se puede permitir una sociedad? Respondan ustedes a esta pregunta. ¿Cuál es el número de seres humanos fracasados que una sociedad puede permitirse sin desaparecer? Pues respondan ustedes a esta pregunta, porque el número de fracasados de una sociedad es el número de personas que los que tienen éxito mantienen a su costa. Cuarta pregunta. Me dicen, usted sostiene que la democracia contemporánea no solo desactiva el heroísmo, sino que glorifica al antihéroe y al delincuente como modelos de supervivencia. ¿Qué consecuencias políticas y morales tiene esta inversión de valores para una sociedad que se dice ilustrada? Muy buena pregunta, pero miren ustedes el telediario, enciendan ustedes la televisión. En los telediarios lo que salen son antihéroes, es decir, son los héroes de la democracia, seres humanos que cometen delitos, delinquen, que tienen problemas, que estafan, que corrompen. Esos son los héroes de la democracia, básicamente. Son los que salen en los telediarios, a quienes se dedican documentales, series cinematográficas y televisivas, es decir, que son modelos de supervivencia o de desaparición, de fracaso, pero podrían decir, como advierte don Juan, cuán largo me lo fiáis. Claro, ¿hasta qué punto o qué consecuencias políticas y morales tiene esa inversión de valores? Pues lo ven ustedes en la sociedad en la que vivimos. ¿Funciona nuestra sociedad? ¿Cómo funciona nuestra sociedad? ¿Quiénes prosperan en nuestra sociedad? Pues los mismos que han prosperado siempre, los que son capaces de sortear la ley para conseguir ilegítimamente sus propios beneficios. Pero eso ha ocurrido desde siempre. ¿Se suponía que la democracia iba a terminar con esto? Tal vez alguien supondría que la democracia iba a terminar con esto. Bien, lo cierto es que cuando las leyes tienen como fin privar al ser humano de la libertad, la democracia deja de serlo. En una sociedad donde las leyes tienen como finalidad principal privar a quien las cumple de libertad, privar a los seres humanos que cumplen las leyes de la libertad, entonces esa sociedad deja de ser democrática. Cuando una sociedad, insisto, tiene como objetivo fundamental que el cumplimiento de las leyes priva al ser humano de libertad, esa sociedad no sobrevive como democracia, porque eso es todo lo contrario a lo que la democracia debe ofrecer, que es que el cumplimiento de la ley asegura y preserva la libertad del ser humano. Cuando el cumplimiento de la ley limita la libertad de quien cumple la ley, eso no es una democracia, eso tiene otro nombre, que tiene más que ver con el totalitarismo que con la democracia. Y en estos momentos uno ya no sabe si la democracia se arruina porque el pueblo desea reemplazarla por un totalitarismo, porque muestra más simpatías por los totalitarismos, o si la democracia se arruina porque las élites la convierten en un totalitarismo, porque funciona la democracia como si funcionara un totalitarismo. O ya no sabemos si es que las élites por su parte y el pueblo por la suya están cansados de comportarse democráticamente y prefieren hacerlo en términos de totalitarismo, aunque preservando para ese totalitarismo el nombre de una democracia. Es que, claro, llega un momento en que ya no sabemos si cuando pronunciamos una palabra prohibida defendemos a la democracia de sus enemigos o defendemos a la libertad de los amigos de la democracia. Pero eso cada uno de ustedes tendrá su particular respuesta. Yo les respondo a lo que me plantean y ya les digo que en muchos casos me obligan ustedes a dar una respuesta neurodivergente, como se dice ahora. Es decir, una respuesta que va más allá de las implicaturas que la pregunta que ustedes me plantean pone sobre la mesa. Es que ustedes hacen preguntas cuyas implicaturas, es decir, la pregunta que ustedes hacen en muchos casos implica condiciones en las que ustedes no han pensado cuando hacen la pregunta. Esto no es que sea ni bueno ni malo, es que simplemente refleja la naturaleza de la pregunta. Es más, yo les puedo decir con toda llaneza, para examinar a un alumno no es necesario hacerle preguntas, basta decirle al alumno que me haga a mí él las preguntas en relación con el tema que yo acabo de exponer.
Porque según la naturaleza de las preguntas que el alumno me haga, yo ya puedo evaluarlo sin necesidad de hacerle yo mismo esas preguntas. El tipo de pregunta que hace una persona revela el grado de conocimiento que esa persona dispone frente a la materia respecto a la cual hace la pregunta. Naturalmente, cuando alguien hace una pregunta, no está obligado a saber la respuesta, a menos que sea un cínico, evidentemente. Por lo tanto, quien pregunta está disculpado de antemano por la naturaleza de la pregunta que plantea. Pero eso no lo exime de crítica, evidentemente. El mandado no es errado, suele decirse. El que cumple una orden no se equivoca, necesariamente, si la cumple. Si la cumple bien, no se equivoca, porque el error está en la genealogía de la orden dada. Pero tengan en cuenta que muchas veces cuando hacen una pregunta ustedes no piensan en las implicaturas, es decir, en aquellas condiciones implicadas en la premisa de la pregunta. Y eso tiene consecuencias que comprometen no la respuesta, sino la réplica que se da en los términos de respuesta a la pregunta que ustedes plantean. Quinta cuestión. Me dicen que en el libro El fracaso de la felicidad, insisto en que la literatura fracasa cuando se convierte en consuelo emocional, es decir, en autoayuda, y deja de molestar al lector, y deja de ser urticante. Ustedes mencionan aquí la palabra urticante, porque yo digo que es urticante la literatura. La literatura, cuando es literatura de verdad, es urticante, es como una ortiga en el cerebro. Molesta, galvaniza. Y entonces preguntan, ¿hasta qué punto cree usted, creo yo, que ese fracaso es responsabilidad del lector y no del escritor o del sistema cultural que lo promueve? Bueno, vamos a ver, aquí mencionan tres aspectos. ¿Quién tiene la culpa de que la literatura se reduzca a emociones? ¿La tiene el lector, que lee la obra literaria? ¿La tiene el escritor, que escribe las emociones de la obra literaria? ¿O la tiene el sistema cultural, social, educativo que promueve todo eso? Cada uno tendrá su parte de responsabilidad, porque cuando un lector se enfrenta a una obra literaria con muy pocos recursos intelectuales, solo dispone de recursos emocionales. Claro, imagínense ustedes que se enfrentan a la lectura del Quijote con un 90% de recursos emocionales y un 10% de recursos intelectuales. Pues con un 90%, con un 9 sobre 10 de emociones, las interpretaciones que ustedes hagan del Quijote van a ser un 90% más emocionantes que inteligentes, más emotivas que intelectuales. Claro, si se enfrentan al Quijote con un 50% de emociones y un 50% de conceptos intelectuales, pues la lectura va a ser más equilibrada. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando una obra literaria igualmente se escribe con un 100% de emociones y con un conjunto nulo de ideas? Pues que las posibilidades de interpretar eso intelectualmente se reducen al máximo. Claro, es que depende de los ingredientes que echemos a la comida y a la ingesta que nos vayamos a tomar. Claro, si ustedes se toman una cucharada de sal, pues evidentemente tendrán que beber mucha agua para disolver eso en su organismo. Si por el contrario no consumen sal, pues tal vez puedan tener un déficit vitamínico en ese aspecto. Lo mismo ocurre con la inteligencia humana. Si ustedes cultivan más las emociones que la inteligencia, llegará un momento en que no dispondrán de inteligencia para interpretar las emociones. Es que las personas inteligentes son más sensibles que aquellas personas sensibles que no cultivan su inteligencia. Es que no se puede disociar lo uno de lo otro. Y hay gente que habla de inteligencia emocional. ¿Y cuál es la inteligencia no emocional? No hay inteligencia que no sea emocional, porque para llegar a la inteligencia primero es necesario pasar por el territorio de las emociones. Las emociones tienen que ver con los sentidos, con el gusto, la vida, el tacto, el olfato y todo lo que forma parte de la vida, todos los sentidos vitales. A partir de ahí se llega al terreno de la inteligencia. Pero no se puede llegar a la inteligencia sin haber experimentado emocionalmente la recepción de una serie de recursos. Hablar de inteligencia emocional es lo mismo que hablar de nieve blanca, de hierba verde, o es un pleonasmo completo. Es un pleonasmo completo en el que no piensan las personas que hablan de inteligencia. Es que no hay inteligencia que no sea emocional. La inteligencia no emocional es la de las piedras, la de los pedruscos, en definitiva, macho. Es que qué cosas. ¿Hasta qué punto cree que el fracaso es responsabilidad del lector? Entendiendo por fracaso la incompetencia o la impotencia a la hora de interpretar las ideas objetivadas formalmente en los textos literarios. Pero esto
Lo ven ustedes en redes sociales. Hay redes sociales que se jactan de ser las redes sociales de los profesionales de un determinado campo, y si yo tengo que evaluar la inteligencia de esos profesionales por lo que publican en esa red profesional, me parto de risa, macho, porque tienen unas ocurrencias y unas ideas que resulta que los grandes profesionales de las grandes empresas y de las grandes universidades acaban contándote historias parabólicas cuyo nivel es el Principito. Y uno dice, pero vamos a ver, ¿y estas son las personas inteligentes que se jactan de tener grandes cantidades curriculares, grandes aportaciones investigadoras en sectores punta de la sociedad, y luego resulta que te acaban contando historias que el poema de Gilgamesh les da 1000 vueltas? Claro, tú dices, háganselo mirar esto, porque, madre mía, esto, ¿de dónde salieron estos tíos, macho? Entonces, claro, otra pregunta. Su crítica, la crítica que hago yo, al papel de los intelectuales es especialmente dura. Los describe como conformistas, colaboracionistas y dependientes del poder. ¿Queda hoy algún espacio real para un intelectual que no sirva a ningún amo? Vamos a ver, los describo como son. ¿Y cómo quieren que los describa? Que los maquille, que los coloree, que los pinte y coloree como no son. Los intelectuales siempre han sido colaboracionistas con el poder. Han colaboradores de un poder contra otro poder. A veces han sido siempre opositores a un poder, pero siempre desde otro poder. El propio Unamuno se opuso a todos los poderes, pero tomando como referencia un poder alternativo. El intelectual siempre habla en nombre de un poder contra otros poderes. El intelectual es la figura más representativa de una ideología frente a otras ideologías. Por lo tanto, no hay intelectual que vaya en contra del poder sin hacerlo en nombre de otro poder. Es decir, los intelectuales no hacen enmudecer al poder, sino que hacen enmudecer al poder opuesto al suyo propio. Un intelectual siempre es opositor a una forma de poder y colaboracionista con otra forma de poder, o incluso con varias, porque hay intelectuales que a lo largo de su vida van cambiando de poder, van cambiando de ideología, van cambiando de plataforma política, ideológica, filosófica incluso, para seguir ejerciendo, digamos, una actividad pública. Entonces, que yo critico a los intelectuales, pregúntense por qué los critico. Pregúntense por qué los critico, pregúntense cuáles son las razones en virtud de las cuales se dice que los intelectuales son colaboracionistas del poder y se dice que son conformistas con el poder y dependientes del poder. ¿Quién los subvenciona a los intelectuales? ¿Quién les da premios a los intelectuales? ¿Ustedes creen que el poder va a premiar a un intelectual que verdaderamente se oponga al poder? ¿Ustedes creen que alguna institución va a conceder un premio nacional o internacional a un intelectual que verdaderamente se oponga al poder? Eso no existe en ninguna parte. Los premios, que son una prolongación de la política, garantizan el reconocimiento que el poder tributa a determinados intelectuales como portavoces de las opiniones dominantes. Cuando ustedes leen los libros de los intelectuales, comulgan evidentemente con el poder que esos mismos intelectuales dicen criticar. ¿Pero qué le importa al poder que lo critiquen? Pero si ya el propio Papa Sixto V decía: dejadlos murmurar, pues nos dejan mandar. Ya lo advierte Quevedo. ¿Qué decía Federico II de Prusia? Yo he llegado a un pacto con mis súbditos. Ellos dicen de mí lo que quieren y yo hago de ellos lo que me da la gana. Por lo tanto, ¿cuál es el problema? Esto es el pacto eterno entre el poder, el pueblo y los intelectuales, que son evidentemente los que, como Erasmo, tratan de estar con los unos y los otros según el sol que más caliente. Esto ha sido así toda la vida y seguirá siéndolo, no descubrimos nada nuevo. La gente que se rasga las vestiduras, los intelectuales. ¿Recuerdan ustedes el libro de la traición de los intelectuales? La impostura de los intelectuales. Pero si eso ya se ha dicho hace más de 100 años. Si algo nos ha enseñado la historia, no es lo que se dice en El Padrino, que también, sino que básicamente los intelectuales son los principales colaboracionistas del poder. Si ustedes quieren conocer el poder de una determinada sociedad, lean a sus intelectuales. Lean a los intelectuales premiados y galardonados por esa sociedad. Suelen ser inofensivos. Los verdaderos críticos con el poder no salen en ninguna foto, y menos reciben jamás ningún premio. Séptima cuestión.
Afirma usted, yo, que la literatura es uno de los mejores psiquiatras que tenemos. Sí, esa es una frase que se dice aquí en el fracaso de la felicidad. La literatura es uno de los mejores psiquiatras que tenemos. La literatura es el mejor psiquiatra que tenemos. Frente a religiones, filosofías e ideologías que siempre se presentan con pretensiones terapéuticas. ¿Qué tipo de lector puede beneficiarse realmente de la literatura? ¿Y por qué cree usted que la mayoría no están en condiciones de hacerlo? Bueno, el tipo de lector que puede beneficiarse de la literatura es aquel que sepa leer y escribir. No se necesitan más exigencias para beneficiarse de la literatura. Si además se ha recibido una educación y una formación literaria, mucho mejor. Pero la educación literaria también puede ser autodidacta, a partir de unas determinadas guías e indicaciones. Y por otro lado, usted me dice, esta persona que me hace esta pregunta, ¿y por qué cree usted que la mayoría no está en condiciones de hacerlo? No me siento identificado con esto. Yo no creo que la mayoría de las personas no esté en condiciones de hacerlo. Yo creo que la mayoría de las personas, en todo caso, puede estar intervenida por determinadas influencias sociales que perturban sus capacidades de hacerlo, pero no creo que no estén en condiciones de hacerlo. Eso ya no lo creo. Esa premisa no forma parte de mi sistema de pensamiento, pero bueno. Sí es cierto que yo considero que las creencias religiosas, las filosofías y las ideologías no son los mejores medios de acercamiento a la literatura, porque las religiones, las creencias religiosas, interpretan la literatura para confirmar las creencias religiosas, no para interpretar la literatura, como la literatura exige que la interpreten. Y lo mismo le ocurre a la filosofía. La filosofía interpreta la literatura para confirmar los presupuestos de los sistemas filosóficos que interpretan la literatura, pero no interpretan la literatura con la libertad que la literatura exige que se la interprete. Es decir, que lo mismo ocurre con las ideologías políticas. Quienes forman parte de un grupo religioso, de un grupo filosófico, de un grupo ideológico, acuden a la literatura en tanto que la literatura confirma sus posiciones filosóficas, religiosas y políticas, y se distancian de la literatura y de los métodos de la literatura cuando esa literatura y esos métodos cuestionan sus creencias religiosas, sus creencias filosóficas y sus creencias políticas. Es decir, que una cosa es explicar la literatura para satisfacer determinadas exigencias filosóficas y otra cosa es explicar a la literatura para satisfacer las exigencias de la literatura. Es que lo uno es hipotecar a la literatura en nombre de una religión, en nombre de una orientación filosófica o en nombre de un sector ideológico. Y eso no puede ser. Es lo mismo que si interpretamos una enfermedad desde el punto de vista de los presupuestos de la filosofía platónica, por ejemplo, la locura, y consideramos que la locura es resultado de una intervención divina que provoca la enajenación mental, transitoria o permanente, del poeta. Mientras que Hipócrates de Cos considera que la locura tiene unas causas fisiológicas, físicas, naturalistas, que nada tienen que ver con la metafísica. Claro, Platón interpreta la realidad desde el punto de vista de los prejuicios y desde la sofística de su propia filosofía. Y trata de interpretar la política y la literatura desde los presupuestos de los prejuicios y constantemente desde las argumentaciones sofísticas de su propia filosofía. Platón es tan sofista como Gorgias o como Protágoras. De hecho, la filosofía es una forma excéntrica de ejercer la sofística, es una forma alternativa de ejercer la sofística. Y ocurriría lo mismo. Si nosotros hacemos una interpretación filosófica, ideológica o religiosa de las enfermedades, pues podemos culpar al que padezca una enfermedad de haberla contraído por haberse comportado mal según las exigencias de tal religión, de tal filosofía o de tal ideología política. Pero claro, esto no se puede hacer así. Claro, imagínense ustedes que van al médico porque han contraído determinada enfermedad y el médico les dice la culpa es suya por haber hecho lo que no debería haber hecho. Oiga, eso no es medicina, eso no es un médico, eso es un cura, o un filósofo, o un político hablando. Claro, eso no puede ser así. En la Edad Media, en cierta manera, se consideraba que quien padecía una determinada enfermedad era porque, por castigo divino, la merecía. Y en cierta manera el protestantismo es heredera. En sus visiones, en sus enfoques, es heredera de estos puntos de vista.
porque se supone que si alguien contrae una determinada enfermedad es porque el destino divino, la providencia, sí lo ha dispuesto y no debe subsanarla porque ha de cumplirse la voluntad trascendente, la voluntad providencial. De tal manera que, claro, por este camino no podemos interpretar ni la salud ni tampoco la literatura. Por eso yo he dicho con frecuencia que los enemigos de la libertad son básicamente tres: los que proceden de la filosofía, de la religión y de las ideologías políticas, mientras que los amigos de la libertad suelen ser básicamente dos: la literatura y la ciencia. Y no por casualidad, la literatura y la ciencia se han tenido que enfrentar con frecuencia a los mismos enemigos a los que se ha tenido que enfrentar la libertad, que hablan en nombre de ideologías políticas, de filosofías y de religiones o de creencias religiosas. De tal manera que la libertad, la literatura y la ciencia forman parte de un equipo en el que con frecuencia nunca está ni la filosofía, ni la religión, ni la ideología política al 100%. Hay religiones que dicen defender la libertad. Hay filosofías que dicen defender la libertad. Y hay ideologías políticas que dicen defender la libertad. Hasta que la libertad se antepone a las creencias religiosas, los presupuestos filosóficos o las posibilidades de convivencia que plantea tal o cual ideología política. Entonces, claro, cuando la libertad me discute a mí, entonces yo valgo más, o mis ideas filosóficas, religiosas o políticas valen más que la idea de libertad del vecino. Y en estas luchas estamos organizando constantemente la vida, los seres humanos, desde nuestros orígenes hasta ahora mismo. Séptima cuestión. Afirma que la literatura es sí, esta ya la hemos visto. Las mejores. Octava. Usted afirma que la felicidad carece de valor literario y que el arte auténtico busca la tragedia, no la dicha, no la felicidad. ¿Qué revela esta obsesión contemporánea por los fines felices, por los finales felices, sobre nuestra relación actual con la realidad y con el fracaso? Vamos a ver, yo no digo que la felicidad carezca de valor literario. Yo digo que la literatura no presta atención a la felicidad. La literatura presta atención a los caminos que conducen a la felicidad, pero no a la felicidad misma, porque la literatura no cuenta la felicidad, cuenta lo que hacen los seres humanos para conseguirla. Y de hecho, tradicionalmente, cuando los seres humanos son felices y comen perdices, el cuento termina. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Es la fórmula de la retórica clásica para terminar lo que es el relato de una historia, de una biografía, de una carrera de seres humanos que consumen el acceso a la felicidad pues en el matrimonio, en el logro de sus objetivos. Pero el arte y la literatura no tienen nada que decir sobre la felicidad, porque cuando se consigue la felicidad, la literatura termina. El punto y final de la literatura es una sociedad feliz. Por eso la literatura no cesa nunca, porque las sociedades felices no existen en ninguna parte. Siempre hay problemas, ¿no? Y además la literatura no puede permitirse el lujo de ignorar lo inconveniente. La literatura no puede permitirse el lujo de ignorar lo inconveniente. Este es un titular de prensa clarísimo. La literatura no puede permitirse el lujo de ignorar lo adverso. No puede permitirse el lujo de ser conformista. Por eso no hay nada más paradójico que los intelectuales que escriben literatura, porque los intelectuales que escriben una literatura que ignora la adversidad, que evita el problema y que no se enfrenta a la realidad cogiéndola por donde la hay que coger, es decir, por la delantera, en una palabra. Entonces la literatura no puede permitirse ignorar los problemas, no puede permitirse ser inconsciente ante las insatisfacciones, que es el estadio de felicidad al que se llega cuando la literatura concluye. Entonces, claro, los finales felices hoy día suelen darse en el cine, y no siempre, pero en la literatura prácticamente nunca. La literatura termina en una desgracia a veces mayor de la que comienza. Es más, a veces la literatura comienza en una situación de felicidad que va narrando paulatinamente el fracaso, el deterioro y la desgracia, hasta acabar en un fracaso absoluto. Suele ocurrir esto. La situación de la regenta, Fortunata y Jacinta, que acaba en muerte de Fortunata, en muerte de la afortunada. Fíjense qué fortuna es vivir y morir como Fortunata. Crimen y castigo en Dostoyevsky. Es decir, que la literatura moderna básicamente es la historia de un fracaso, que parte a veces de una situación inicial mucho mejor de lo que termina la propia novela. De tal manera que
los finales felices no tienen una cita con el arte, más bien todo lo contrario. ¿Por qué? Pues porque el arte no se manifiesta nunca inconscientemente frente a los problemas humanos. El arte es la conciencia del problema. Los problemas que la ciencia no resuelve los plantea la literatura en carne viva. Por eso digo que la literatura siempre pone el dedo en tu llaga, en definitiva. Novena cuestión. En su lectura del Quijote, me dicen, insiste usted en que Cervantes no ridiculiza la locura, sino el idealismo, y que la felicidad moderna es una superstición ajena al siglo de oro. Pues sí, claro. Y me preguntan, ¿por qué cree que hoy se insiste tanto en convertir a Cervantes en un autor de autoayuda emocional? Vamos a ver, se insiste hoy en convertir a Cervantes como un autor de autoayuda emocional porque eso vende, pero se convierte a Cervantes en un autor de autoayuda emocional porque no se puede convertir a un ladrillo. Pero el día que se pueda convertir a un ladrillo en un objeto de autoayuda también se hará. Es cuestión de tener una sociedad cuyos miembros acepten que el ladrillo les proporciona una autoayuda. Imagínense ustedes lo que se podrá hacer con un ladrillo, ¿no? Pues habrá gente que no digo yo lo que le hará un ladrillo con los agujeros que el ladrillo tiene. Pero bueno, dejemos estas perturbaciones. No vaya a ser que alguien lo pruebe y quede desfigurado. Pero está claro que si se insiste en convertir a un autor de una obra literaria célebre, famosa, en un símbolo de autoayuda, pues es porque es rentable mercantilmente. Es decir, nadie va a convertir en un... También se puede convertir en un símbolo de autoayuda un consolador, pero eso no hace falta ya decirlo. ¿Me entienden ustedes lo que quiero expresar perfectamente? Es decir, el mercado convierte en un símbolo de autoayuda todo aquello que en una determinada época vende bajo la etiqueta de la autoayuda. Por supuesto, y si a Cervantes lo podemos convertir en un símbolo de autoayuda, lo convertimos. Como se convierte a Cervantes en un símbolo marxista, y así ocurrió en la década de 1960, por ejemplo, donde se interpretaba el episodio de la liberación de los galeotes como una lección de marxismo. Y hoy se trata de interpretar a Cervantes también como un representante del wokismo, sobre todo en la figura de la pastora Marcela. Quiero decir que cada época trata de ver las cosas según las limitaciones de su capacidad racional. De tal manera que del mismo modo que cada uno tiene el sentido del humor que su inteligencia le permite, cada uno tiene la capacidad crítica que su inteligencia le permite. El problema es que con frecuencia la gente actúa en masa, actúa en grupo, y ahora deciden que Cervantes es autoayuda. Hace 50 años decidían que Cervantes era marxista. Hoy deciden que Cervantes es lo que alguna película por ahí promueve. Y en el siglo XXII, si es que sigue habiendo idea de lo que fue Cervantes, pues a lo mejor resulta que consideran que Cervantes fue marciano o extraterrestre. Claro, esto depende, porque claro, el mundo de los extraterrestres está por venir todavía. Entonces imagínense ustedes lo que podrían descubrir si alguien llega a la conclusión de que Cervantes fue un extraterrestre que llegó al planeta Tierra en la España de 1547 a 1616. Bueno, pues ahí hay una tesis doctoral para las universidades del futuro, que seguramente cuando esto se desarrolle, pues a lo mejor en Marte o por ahí para allá, pues habrá algún marciano que diga, no, es que Cervantes era de aquí. Pues amén. Entonces, claro, todo esto es negocio, ni más ni menos. Sí es cierto que Cervantes no ridiculiza la locura, Cervantes no ridiculiza a los locos, Cervantes ridiculiza a los idealistas. Cervantes tiene mucho respeto por los enfermos mentales, pero no tiene ningún respeto por los individuos que conducen al fracaso a determinadas sociedades, como son los idealistas. Claro, el idealismo alemán te dice, tú puedes conseguir todo lo que te propongas, porque los obstáculos solo están en tu mente. Cervantes dice, tú no puedes conseguir todo lo que te propongas, porque los obstáculos no están en tu mente, los obstáculos están en la realidad. Cuando alguien nos dice, puedes hacer lo que quieras, puedes conseguir lo que te propongas, porque los obstáculos solo están en tu mente, fuera de tu mente no están los obstáculos, pues no se les ocurra a ustedes ponerse a volar desde la azotea de un edificio, porque el obstáculo de la ley de la gravedad en cuestión de segundos los va a quitar de la circulación. Entonces, claro, mucho cuidado con repetir ese tipo de frases de los obstáculos solo están en tu mente, porque tú puedes proponerte lo que quieras y conseguir lo que te propongas. Eso lo dice el idealismo alemán.
Pero no lo dice Cervantes, no lo dice el racionalismo español del siglo de oro, porque el racionalismo de Cervantes, que es el del siglo de oro, te dice, tú no puedes conseguir todo lo que te propongas, puedes conseguir algunas cosas si las piensas muy bien y si las razonas lo suficientemente bien como para conseguirlas, pero no todo cabe en tus posibilidades racionales, porque hay muchas cosas que superan tu capacidad de acción, de pensamiento y de palabra. Entonces, los obstáculos no están solo en tu mente. Si los obstáculos estuvieran en tu mente, no habría realidad. Los obstáculos están en la realidad. Los gigantes están en tu mente, los molinos están en la realidad. Y los gigantes no son los que se oponen a ti, los que se oponen a ti son los molinos, porque a nadie en su sano juicio se le ocurre embestir a un molino, y tampoco a nadie en su sano juicio se le ocurre embestir a un gigante. Entre otras cosas porque los gigantes no están en la realidad, están en tu mente, y esos son los obstáculos que sí están en tu mente, porque tu mente está llena de obstáculos que no existen en la realidad. Y el problema de quienes buscan gigantes en la realidad es que acaban tropezando con molinos, que es lo más fácil de evitar en este mundo. Los obstáculos de la realidad son los más fáciles de evitar en el mundo. Los más difíciles son los que tú tienes en tu mente, y tienes muchos. Por eso eres un idealista. Los realistas no tienen obstáculos en la mente, los tienen delante de sí, que son mucho más peligrosos. Y precisamente por ser más peligrosos, exigen mucho más a la hora de evitarlos. Pero un idealista es un inconsciente, porque no sabe lo que tiene delante. Un idealista no sabe lo que tiene delante, es un inconsciente. De tal manera que repítanse ustedes esas frases de no hay obstáculos más que en la mente, que yo puedo con todo lo que hago, yo puedes con todo lo que hago, que no puedes con nada. Si puedes con todo es que no puedes con nada, es que todo puede contigo, en definitiva. 10ª pregunta. Denuncia con dureza la manipulación de citas apócrifas y la reinterpretación sentimental del Quijote en Internet y en la universidad. ¿Es esta deformación fruto de ignorancia, de necesidad emocional o de una estrategia ideológica consciente? Bueno, de las tres cosas. En primer lugar, nos encontramos muchísimas veces en Internet con frases que se atribuyen a personajes históricos, filosóficos o literarios. Y la gente se las traga, porque no las distingue. Es decir, es tal su necesidad emocional que ve una frase que a lo mejor acaba de decir el vecino del quinto, o es un chiste de Arévalo de los años 80, y se la ponen en boca de Einstein, Cervantes, Aristóteles o Madame Bovary, y ya creen que Madame Bovary escribió a Flaubert, por ejemplo, ¿no? Eso es fruto de ignorancia, pero también de una necesidad emocional muy intensa y totalmente insatisfactoria, y por supuesto es una estrategia ideológica que más que ideológica resulta mercantil, evidentemente. Entonces, claro, aquí se dan combinaciones de tres elementos: la ignorancia, la ansiedad emocional, la ignorancia personal y colectiva, la ansiedad emocional, por supuesto, y la vinculación ideológica, que hace ver como chistosos los insultos contra una ideología y los de la otra ideología ver como chistosos los insultos contra la ideología opuesta. Pero sí es cierto que, por ejemplo, yo recuerdo, y lo comento en este libro, en El fracaso de la felicidad, haber leído una cita en Internet, que se repite periódicamente, donde Don Quijote habla de la felicidad y dice que la felicidad es no tener nada, familiarizarse con la escasez, ser humilde y todo este tipo de cosas. Semejante cita no existe en ninguna parte del Quijote, ni en ninguna parte de ninguna obra de Cervantes. Es una cita completamente apócrifa, pero que se reproduce por Internet, se pone en boca de Don Quijote y se identifica a Cervantes como su autor, se sitúa en el Quijote. No tiene ningún sentido. Y la gente la comenta y entonces exalta a Cervantes y dice, Cervantes, qué bueno era, qué bien pensaba, qué tal y cual. No tiene nada que ver con eso. Eso es un engaño colectivo, simplemente para que la gente pulse en ese enlace y de esa manera se genere publicidad en Internet, que es lo que mueve las cosas. Entonces, ¿a qué se debe esto? Pues se debe a toda la ignorancia de un sistema educativo que no sabe lo que escribió Cervantes, que no sabe interpretar que ese concepto de felicidad es incompatible con la época de Cervantes, que es absolutamente incompatible con el pensamiento racionalista del Quijote y de su autor, y por otro lado que responde a una estrategia ideológica de una época emocionalmente fracasada como es la nuestra. Es decir, Cervantes no se plantea nunca la idea de felicidad, esto lo explicamos en este libro, hay un capítulo dedicado a la idea de la felicidad en el Quijote, no tiene nada que ver con esto.
Última pregunta por esta tanda. Concluyo con esta pregunta. Usted dice que la literatura no sirve para ser feliz, sino para no ser idiota. Pues sí, eso lo digo. El objetivo de la literatura no es hacer feliz al lector, es evitar que sea idiota, entre otras cosas. Es evitar que sea un ignorante, que sea un bobo. En el siglo XXI, creo que usted describe como adicto a la felicidad y al consumo emocional. ¿Qué papel real puede desempeñar la literatura sin ser neutralizada o convertida en propaganda? Bueno, pues muy poco margen tiene la literatura para que no resulte neutralizada o sometida a propaganda. Y tiene muy poco margen porque hoy día no hay instituciones destinadas a la enseñanza de la literatura. Ustedes, si quieren aprender literatura, ¿a dónde van? Díganme ustedes ahora mismo, si ustedes quieren estudiar literatura, ¿a dónde van? Yo se lo digo, ¿a dónde van? A ninguna parte. Ustedes acaban en talleres de escritura, que además no hablan de literatura, sino de escritura creativa, que no se sabe lo que es. Pero es una consigna que todo el mundo cree entender y nadie sabe exactamente lo que es. Porque la escritura creativa son simplemente gráficos que significan, literalmente hablando, lo que cada cual quiere interpretar con ellos. Escritura creativa son los criptogramas chinos, para alguien que no sepa chino. Eso es escritura verdaderamente creativa. O un cuadro surrealista, eso es escritura creativa. Entonces, claro, díganme ustedes, si quieren estudiar literatura, ¿a dónde van? Si quieren interpretar el Cantar de Mio Cid, ¿a dónde van? Si quieren interpretar el libro de Buen Amor, ¿a dónde van? Si quieren interpretar Pasión de la Tierra de Vicente Alessandre, ¿quién encuentran que se la explique? ¿Dónde encuentran ustedes profesores de literatura? Me dirán, bueno, vamos a la universidad. Madre mía, si van ustedes a buscar profesores de literatura en la universidad, lleven un mapamundi y un GPS a ver qué encuentran, porque ya verán ustedes lo que encuentran ustedes en materia literaria en la universidad. Vayan y vean. Como diría Pachandión, esto es el rastro, señores. Le vendemos barato y con el precio en inglés. Somos todo lo honrados que usted quiera creer. Pues eso mismo, busquen quien les enseñe literatura y ya verán lo que encuentran, ya verán lo que es bueno, ya verán lo que es bueno. Entonces, ¿qué papel real puede desempeñar la literatura sin que la neutralicen o la conviertan en propaganda? Pues un papel muy pequeño, porque es que la literatura no tiene quien la enseñe. Es que ese es el problema. Hoy la literatura no tiene quien la enseñe institucionalmente. Si ustedes quieren aprender literatura, tienen que venir a mis vídeos. No digo que aprendan mucha o poca, pero es donde se habla de literatura. ¿En dónde si no? Díganme en dónde se habla hoy de literatura. No sirve para ser feliz, sino para no ser idiota. Efectivamente, la literatura no te hace feliz, la literatura te hace inteligente. La literatura no te hace feliz, la literatura te hace inteligente. Y con ese titular podemos terminar. El objetivo de la literatura no es generar personas felices. La felicidad tiene que venir de fábrica. La felicidad es obra tuya, no de la literatura. No puedes responsabilizar a tu psiquiatra de tu infelicidad. No puedes obligar a Cervantes a que te haga feliz. Cervantes te puede hacer más inteligente, pero la felicidad es una cosa tuya, no de la literatura. La literatura no es responsable de tu estado de ánimo, te exige inteligencia. Lo que hagas con tus ánimos es cosa tuya.